Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Géminis. Muchísimas gracias también Géminis por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante, cariño. Muy bien, mi querido Géminis. El día viernes a las 5 de la tarde, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat, ¿vale, cariño? No te lo pierdas. Otra cosa, Géminis, voy anticipando. A partir del 16 voy a estar como un poco ausente, ¿vale? ¿Por qué? Porque me van a hacer lo que es una operación y entonces necesito reposo al menos 2 semanas, cariño. Voy a colgar algunos videos puntuales. Puede ser que a lo mejor sean solamente bonus. Entonces, la manera como me puedes apoyar, pues a partir del 16, cariño, si pueden volver a repetir, a ver los videos pasados, sería fantástico, para que YouTube vea de que hay continuidad lo que es en el canal, ¿vale? Estoy con el caramelo, no puedo pronunciar. No me juzgues, Géminis, no me juzgues. Richard, ¿qué tienes en la boca? Un caramelo. Ah, un caramelo. Es esto para mi garganta, cariño. Muy bien, ya está. Es que ya te veo, Géminis, ya te veo, porque cuando quieres soltar veneno lo sueltas. Y tú lo sabes, cariño, tú lo sabes. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Te he extrañado, cariño. Richard, es mentira, te he extrañado, Géminis. Es verdad, entre víboras nos extrañamos. Muy bien, mentira, mi princesa, mi rey, mi reina, porque también los hay, ¿vale? Vamos a ver. Muy bien. Mi querido Géminis, ¿sabes qué he podido visualizar con la energía del cuenco tibetano? Es como el cosmos, ¿vale? Como la galaxia. Pero habían dos franjas. Por una parte había la parte que es con mucha luz y luego había como otro aro, color oscuro que te rodeaba, ¿vale? Entonces, con esto no te digo que sea malo, porque la luz es más intensa, tenía más vida, más color. Puede ser que muchos de vosotros me dicen, Richard, ¿ha llegado el momento de que empiece a pensar en mí o simplemente se empiezan a cerrar etapas en tu vida? Estas etapas en tu vida te llevan a lo que es a una evolución, te lleva a lo que es de repente a un avance o a un resurgimiento como el ave fénix, cariño. Creo que ahora tú vas a empezar a pensar más en ti, en tu prioridad, en tu avance. Vas a empezar a trabajar, inclusive para ser feliz. No digo que a lo mejor, no digo que tú nunca has sido feliz, pero a lo mejor de repente había algún asunto por ahí como que te marcaba, como que cerraba un poco tu evolución, tu crecimiento, ¿vale? Me dicen, se empiezan a cerrar ciclos, pero todavía hay asuntos pendientes que se tiene que trabajar. Hay cosas que todavía se tienen que solucionar. Quizá de repente vamos a poner puchitos por ahí, ¿vale? Puchitos. Cosas de repente que no tienen mucho sentido, pero que tienes que cerrar también los ciclos. Es muy importante, si vas a empezar a resurgir como el ave fénix, si vas a empezar a comenzar otra vez desde cero, empieces a cerrar todo, ¿vale? Toda la parte negativa empieza a cerrar. Muy bien, vamos a empezar, mi querido Géminis. Aquí ya hace un poco humedad ya. Te juro que estoy con los pies descalzos. No te lo voy a enseñar. Richard, estoy con los pies descalzos, chicos. Mira, bueno, un poquito, ya está. Estoy con los pies descalzos. Ya hace mucha humedad, te juro. Entonces no vaya a ser que me quite la camisa ahora. Ya, Richard, estás loco. Vamos a ver qué nos dicen. Signos. A ver, Géminis, es para romper el hielo. No quiero que te quedes ahí plasmada. Richard, ¿qué me has dicho? Se cierran ciclos. ¿Qué va a pasar? Es para romper el hielo. Que ya conozco tu carácter, Géminis. Ya conozco. Vamos a ver. Signos. A ver. Me sale un Libra. Me sale un Leo. Me sale un Aries. Me sale un Tauro. Y me sale lo que es un Escorpio. Un hito más. Otra vez Leo. Muy bien. Te enseño aquí las cartas, cariño, los signos. Vamos a darte lo que es iniciales, ¿vale? A ver, mi princesa, mi rey, mi víbora. ¿Cómo has estado, cariño? Cuéntame. Ya no me cuentas nada ya. Te noto ausente. Yo que sé, Richard, ahora soy feliz. Ya no quiero ver tu canal, seguro. Pero bueno, visítame cualquier día, cariño. A ver. Uy, se me caen las letras. Te he sacado todo el abecedario. La letra T. La letra U. La letra V, la letra D, la letra E, la letra H. Uy, cariño, veo que muchos de vosotros me dicen, Richard, quiero hacer un viaje por amor.
Cariño, ¿qué quieres hacer? ¿A dónde quieres irte? A Las Vegas. Todo lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, cariño. No va a ser que me digas, Richard, aquí entre nos, Richard. Se me fue la olla, me entró la locura. Me he casado, Richard. Y en Las Vegas, uy, por Dios. Encima eres internacional, guapa. La letra G, de gata o de gato. Y la letra X, muy bien. Vamos a ver, ¿qué más nos dicen, vale? Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot arcano para vosotros con mucha fe. A ver qué nos dice en el tarot arcano. Mi querido Géminis, te extrañaba, cariño. Yo sé que me va a decir, Richard, a ti solamente te interesan las visualizaciones. Sí, también me interesan las visualizaciones, pero te extrañaba, cariño, porque yo cada vez que hago tu lectura me río mucho. Yo no sé si te pasa a ti, ¿vale? Yo no sé. A ver, ¿qué me dice? La carta de la justicia. La carta del 3 de bastos. Encima la alergia y la humedad. Por Dios, Richard, lo tienes todo, guapo. Y tenemos la carta del caballero de espadas con la carta del mago. Mira, cariño, yo veo que tú vas a llegar a una situación de tomar una decisión, cariño. Porque tengo aquí la carta de la justicia. Mira. Y me dicen también, ¿quieres proyectarte a futuro? ¿Quieres volver a empezar? O simplemente me dice, Richard, ya quiero deshacerme de la mala vibra, de la mala energía. Te noto diferente, Géminis. Te noto especial. Yo qué sé, a lo mejor de repente llevabas una temporada en la cual a todos nos pasa, ¿vale, cariño? A todos. Seas víbora o no, a todos nos pasa. Que en algún momento tenemos como un bajón, vamos a llamar, un bajón. Ese día en la cual tú te despiertas y dices, vaya día, todo es malo, no puede ser, yo que sé, te rompes una uña, se te quema el arroz, de todo te pasa ese día, pero esa es la vibra, es la energía, cariño. Por eso es muy importante cuando te pase esto decir, no, voy a desconectar, mi vida no tiene por qué ser así, te das un sacudón como los gallos, cariño, y sales feliz y contenta. Entonces me dice, Géminis va a tomar una decisión porque quiere proyección a futuro. Mira, proyección a futuro. Veo que también, con la carta del caballero de espadas, hay una persona que a lo mejor me dice, Richard, se ha puesto en contacto conmigo o me hace propuestas, pero siento que no es muy claro al 100%. Tú sientes que hay algo por ahí, ¿vale? A pesar que esta persona, como me sale la carta del mago, también desea que las cosas avancen entre vosotros dos o que la comunicación fluya entre vosotros dos. El deseo está ahí. Pero creo que a lo mejor esta persona como que no es muy sincero al 100%. Porque tenemos aquí la carta del caballero de espadas y tenemos la carta del mago. Entonces, al tener estas dos cartas, cariño, me está diciendo, tú necesitas avances. Tú ya no estás, Géminis, para tonterías, cariño, ¿vale? Richard, ya no. Me cansé, Richard, me cansé. Pero veo que esta persona, cariño, como que a lo mejor te dice, mi querido Géminis, todo va a ir bien, dame paciencia, dame tiempo, te prometo, solo dame medio año. Esta persona quiere, sí, pero no es muy sincero al 100%, te soy sincero. Yo tengo que protegerte, mi víbora de cascabel, yo tengo que protegerte, mi rey, mi reina, te lo digo. Puede estar vinculado tanto lo que es en el amor, como lo que es de repente en tu proyecto, en tu vida en general, o puede ser yo que sé tus trabajadores. Tómalo de una forma general. Tú ve tomando todos los mensajes que te doy. Richard, ¿será que mi ex se ha arrepentido? ¿Por qué esta persona se comunica conmigo? ¿Será que me ama locamente? Cariño, a lo mejor solamente quiere tener una noche loca contigo, cariño. Yo qué sé, tragos van, copas vienen. Y yo qué sé, la carne llama a la carne. Tú estás hambrienta, el otro está hambriento y se comen. Entonces quizás de repente es esto. Pero a mí me dice, Géminis, como tú tienes que empezar ya a cerrar ciclos, y ya el cuenco tibetano me dijo, Géminis está con una aura, está con buena energía, ha llegado el momento que cierre ciclos, ha llegado el momento que avance, pero alrededor había otro aro. Te dije al principio con el cuenco tibetano que era un poco oscuro, era oscuro, ¿vale? Pero tu energía era más potente. Entonces me dicen, posiblemente, si tú quieres firmar un documento también, si a lo mejor me dice Richard, estoy en un trámite legal, o a lo mejor quieres renunciar al trabajo y me dice Richard, ¿será que van a ser honestos con todo lo que me van a dar? Cariño, ojito, observa todo, ¿vale? Tienes que ser desconfiado y desconfiada en estos momentos. Tienes que ser en plan víbora. Ahora sí, seas reina o seas rey. Te lo siento, cariño, en esto ya no puedo jugar. Seas rey o seas reina, o seas mi víbora de cascabel, tienes que ser astuta, ¿vale? En plan zorro, en plan zorra. Astucia, cariño, astucia. Porque no vaya a ser
Que no te salga como tú quieres al 100%, solo como advertencia. Luego no te sugestiones, vas a estar arrancándote los pocos cabellos que te quedan. No, las cartas solamente son para que tú evoluciones, para que tú estés atento, para que tú estés atenta a los acontecimientos que vienen en el futuro, ¿vale? Tú tienes que quedarte con toda la información que yo te doy. Vamos a ver, ¿qué más me dice? Y tenemos aquí la carta del juicio. Muy bien, cariño. Pero como yo siempre digo, cariño, yo veo que tú vas a cerrar ciclo. Géminis, tú vas a cerrar ciclo, algo va a pasar en ti. Yo qué sé, un día te levantaste, te diste un baño de agua fría y reaccionó todo, reaccionó. Con la carta del juicio me dicen que también te vienen oportunidades, nuevos comienzos, nuevos inicios, nuevos principios o propuestas para volver a empezar otra vez. Pero recuerda lo que te he dicho anteriormente. Richard, ahora me lo dices todo bonito. No, guapa, guapo. Es que de verdad, Géminis, tengo que darte todo por cucharita. Tienes que estar atento, atenta, ¿vale? Muy bien. Richard, no te enojes. No, no me enojo. Sino que se te escapa a veces. A veces te noto muy soñadora, muy soñador. A veces noto que estás en plan Candy. Y tú no puedes ser Candy, cariño. Tú no puedes ser Candy, ¿vale? Tú tendrías que ser, yo qué sé, la mala de las novelas de Cuna de Lobos. Es esto, Richard, ¿qué novela es? Búscalo por internet. La mala de las novelas de Cuna de Lobos. Vamos a poner así. Yo qué sé, cariño. Te digo por qué. Porque, cariño, yo veo un nuevo comienzo. Yo veo un nuevo inicio. Yo veo esto para vosotros. Algo maravilloso viene para ti. Pero, por favor, las cosas claras, ¿vale? Las cosas claras. A mí no me vengas con las cosas a medias. Dile ese sapo. Sí, al Kevin, al que te gusta tanto. Dile no. O es negro o es blanco. ¿Sabe por qué te digo, Géminis? Porque no vaya a ser que tú estés muy enamorada, muy enamorado, muy entusiasmado, entusiasmada, y de repente este cucaracho puede ser que juegue con esto, cariño. Y entonces, ¿dónde quedó la reina que eres tú? ¿Dónde quedó el rey que eres tú? Entonces, cariño, habla claro, ¿vale? ¿Para qué? Para que en el futuro no te lleves sorpresas, porque no vaya a ser que te digan, tú sabías lo que había, Géminis, tú sabías lo que había, porque así te lo han dicho alguna vez. Tú dime si te lo han dicho así, ¿vale? Entonces, cariño, es esto, muy bien. Vamos a ver. Con esto no te digo, Géminis, que vivas amargada o amargado, o que lo vayas a pegar la bronca ya al cucaracho este. Richard, tú me lo has dicho. No. Simplemente haz las cosas bien, porque tu energía me dice, Géminis tiene que ya resurgir. Basta de estar como una lagartija arrastrándote por ahí. Géminis tiene que resurgir ya. ¿Por qué? Porque las energías lo piden, cariño. Porque seguro que hay algo fantástico que viene. Pero si tú lo retrasas, ya no es problema de las energías, ¿vale? Te lo digo así. Vas a empezar a tener recompensas. Vas a empezar a recibir lo que es tuyo. Veo que vas a tener un poco de miedo o de temor de empezar algo nuevo. Mira, ya sea lo que es en la parte laboral como también lo que es en la parte de los sentimientos. Los conflictos todavía van a continuar, nos dicen. Si a lo mejor me dice, Richard, tiene su pareja, Richard, pues los conflictos todavía van a continuar. Richard, he empezado un nuevo trabajo, pero sin embargo me han cambiado de puesto. Con la persona que tenía discusiones, con la cual quería arrancar lo que es los ojos, nos han cambiado de puesto. Los conflictos todavía van a continuar, pero recuerda, cariño, que ya se te viene tu hora, ¿ves? Al final, cariño, tú vas a salir airoso o airosa, pero habla las cosas claras, ¿vale? Nada a medias. Richard, tengo vergüenza. Uy, de verdad, Géminis. Para otras cosas no tienes vergüenza, ¿no? Pero para hablar sí tienes vergüenza. Es que de verdad, Géminis, al final la chancla va a ir para ti. Tienes que empezar a actuar como una mujer o como un hombre decidido o decidida. Es lo que me dicen las cartas, Géminis. Tú sabes que yo te quiero. Tú sabes que yo te quiero. Pero no puedo estar pasando todo por agua caliente. Si a mí las cartas me dicen, Géminis tiene que cerrar ciclo ya, basta de estar como una lagartija. Tú no has nacido para ser lagartija, cariño. Tú has nacido para ser cobra, pero no lagartija. Muy bien, vamos a continuar. A ver, Richard, hoy has venido venenoso. Un poquito, cariño, un poquito. Muy bien, vamos a cantar una música, ¿vale? Nos relajamos. A ver, ¿qué música? A ver, es que no me acuerdo otra música ya. Vamos al Noa, 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 Noa. Esto es un lugar de ambiente que se vive diferente. Esa es la música de Juan Gabriel. Vamos al Noa, 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 vamos a bailar. Ya está, cariño, eso es la música. Esto es un lugar de ambiente que se vive diferente. Muy bien. ¿Qué será de Juan Gabriel? Donde estés, Juan Gabriel, bendiciones también. Me encantaba su música, te soy sincero, ¿vale? Tiene muchas músicas. A ver,
La música de Querida, Háblame de ti, ese es de Rocío Dúrcal, pero creo que lo compuso también. O si no, que es, ¿cómo se llama la canción que le dedica a las madres? Hoy no me acuerdo, tantos años ya. ¿Cómo se dice? No me acuerdo, me he vuelto blanco la cabeza. Ahora me voy a acordar, no te preocupes. Yo estoy haciendo las cartas y voy pensando. Vamos a ver qué nos dicen. A ver, que lo dedicó lo que es a... Lo compuso para el hijo de Rocío Dúrcal, que falleció también, es esto, ¿no? Vamos a ver. Me sale la carta del ángel Nui, me sale la carta de la templanza y tenemos aquí la carta del 4 de espadas. Muy bien, el ángel Nui y la carta de la templanza. Veo, mi querido Géminis, que a lo mejor de repente tu parte no malvada, no. La intuición va a estar muy desarrollado. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, siento que hay una persona que quiere ir en mi contra o siento que hay una persona que quiere de repente hacer algo en contra de los míos. Pero tu energía, cariño, está protegiendo. Tiempo al tiempo, nos dicen, porque todo se va a poner en orden. O tiempo al tiempo, porque va a venir la felicidad o la tranquilidad de los tuyos o de tus hijos o de las personas que tú quieras, ¿vale? Vamos a ver. Tenemos aquí la carta del 8 de pentáculos. Tenemos aquí también la carta de la muerte. Muchos de vosotros de repente están esperando la comunicación o el contacto o la propuesta de algo. Tanto lo que es en la parte de los sentimientos como también lo que es en la parte de la economía. Veo que esta propuesta va a llegar, pero siento que esta propuesta también de repente va a ser como poniendo condiciones, ¿vale? En plan chulo, en plan chula, es así, cariño. Y las condiciones no te lo pueden poner a ti, Géminis. Tú no has nacido para ser subordinado o subordinada. Tú has nacido para ser reina o para ser rey, ¿vale? Y siento que a lo mejor de repente te vas a llevar como una decepción. Sí, es esto. Es como si me dijera Richard, esta persona me ha dicho que está con otra persona, pero sin embargo, yo sigo creyendo que hay algo que vivir entre nosotros dos. Me gustaría pensar que él o ella va a regresar otra vez lo que es a mi vida. Sí, es esto. No has podido desconectar de esta persona. Te enseño aquí las cartas. No has podido desconectar. Yo lo que te puedo decir, Géminis, yo siento que a lo mejor tú has estado esperando algo más de alguien. Y de repente lo que has recibido pues no ha sido de tu agrado. Es algo que me dice Richard, yo no me esperaba. Entonces me dicen, a pesar que a lo mejor de repente en algún momento te llega lo que es resignación o simplemente es tu orgullo también, porque todos tenemos orgullo. A pesar de esto, en algún momento de repente tienes la esperanza de que las cosas se arreglen entre ustedes dos. El deseo aún está por él o por ella, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. A ver, mi querido Géminis, vamos a ver. ¿Qué me dice el tarot urbano? A ver, cariño. Uy, por Dios, las cartas se caen, quieren entregar. Voy a barajear. A ver. Sí, quieren entregar las cartas. Y creo que han sido las mismas. A ver. Te sale puras espadas, cariño. Te salen puras espadas. Cariño, ¿qué estoy viendo aquí? Muchos de vosotros están en una relación en la cual hay mucha lujuria. Muchos de vosotros de repente inclusive ese romance o ese amor de repente está dentro del trabajo, del proyecto o del negocio. Veo que muchos de ustedes, cariño, acaba de pasar esto. Ya sea que a lo mejor recién estás teniendo esta historia de lujuria, de pasión con esta persona que está dentro del trabajo o dentro del proyecto. Mira, puede ser esto, ¿vale? O que simplemente me dice Richard, hay una persona que me gusta, pero tengo de repente miedo a fastidiar la comunicación, el contacto. Tengo miedo de repente de que las cosas se desvíen. Puede ser en los estudios también, ¿vale, Géminis? Puede ser. O quién te dice, uy, ¿de verdad será esto? Yo qué sé, cariño. Ay, por Dios, ¿no será que te has liado o con tu jefe, o con tu jefa, o con tu profesor o tu profesora? ¿No será, cariño? Hoy he sentido algo nuevo en mí. No sé qué será. Por Dios, la música. Así comienza la vida. Ya no soy una niña. Voy a vestirme, voy a pintarme los labios. No sé qué más sigue, ¿vale? Hay una canción que se llama Carmín. Hoy he sentido algo nuevo en mí. No sé qué será. Ya te veo cantando esto. Has tenido un encuentro, Géminis. Un encuentro relacionado a lo que es en la parte de los deseos, ¿vale? Esto es lo que me dice. Has tenido un encuentro. A ver, te voy a dar lo que es economía. Se me ha ido la hora, Géminis.
A ver, economía. Vamos a ver. Me sale la carta del sol. Tenemos la carta de la luna. Tenemos la carta del mago. Y tenemos aquí la carta del diablo. Veo que tu economía como que de repente muchas veces te sientes seguro o segura, o sientes que de repente tu economía empieza a crecer, si eres independiente, autónomo, autónoma, o si estás trabajando para otra persona, en algún momento te sientes estable y luego sientes que de repente tu jefe o tu jefa te da la espalda. En estos momentos veo mucha inestabilidad, pero cierras con la carta del sol, que nos están diciendo, se aproxima claridad para tu vida o simplemente te vas a dar cuenta lo que realmente tú quieres para la parte económica, ¿vale? Siento inestabilidad, pero no me dice que es el final. Al contrario, me dice que ya vas a ver claridad. Vas a ver claridad lo que es en la parte económica. Es como si me dijera Richard, un día me dice mi jefe que me va a dar un ascenso, otro día me ignora, otro día de repente yo que sé, me llaman de un trabajo y luego me echan. Pero sin embargo yo necesito ese trabajo, ¿vale? Va a haber estabilidad, tranquilidad. Solo que esta semana de repente es una semana de mala racha. Puede ser. Tienes que empezar a cambiar las energías, ¿vale, cariño? Muy bien. Vamos a ver las características. A ver, mi querido Géminis. Uy, por Dios. Muchos de vosotros de repente la persona de tu interés está dentro del trabajo, del proyecto o del negocio. La carta del as de aros. Tranquilamente de repente... La persona de tu interés puede ser de elemento tierra. Vamos a ver. La carta de la emperatriz. Veo que a lo mejor de repente la persona de tu interés puede ser que tenga una familia o tenga hijos también. O tú de repente estás esperando, de repente familia de alguien, ¿vale? Nos dicen también, esta persona puede ser de piel blanca, tiene los labios un poco gruesos, el cabello largo, un poco ondeado, castaño o negro también. Es una persona que se cuida mucho lo que es en la parte física. Vamos a ver. Muchos de vosotros también de repente están lidiando con una persona que puede ser otra vez elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Es una persona que también se cuida mucho, rasgos afroamericanos o mulatos. Puede ser que esta persona tenga en sus manos el negocio, propiedades, etcétera, etcétera. Pero sin embargo veo que esta persona tiene mucho orgullo. Es esto, cariño. Veo que en estos momentos tiene como esa tranquilidad. Por una parte quiere de repente proyectarse a futuro contigo, pero por otra parte como que piensa de una manera muy fría. Está con la cabeza fría, ¿vale? Entonces, antes de tomar una decisión se lo va a pensar, la cual es normal. Te enseño aquí las cartitas. Mi querido Géminis, gracias por tu apoyo, cariño. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Hasta la vista.